Hola chicos, esta es la clase, la segunda versión de la clase Naturaleza de Comunidades, donde se acuerdan que en el tema en la clase anterior lo que se quería era saber cómo comparar las comunidades. Para ello se necesitaban las herramientas que nos ofrece la estadística multivariada y que permite dividir para poder comparar comunidades en dos grandes grupos de métodos estadísticos multivariados. Por un lado, los métodos de agrupamiento, conglomerado, clasificación, y basados en los índices de similitud y principalmente, y por otro lado los métodos de ordenamiento donde se basan en la cuestión del estudio de los gradientes ambientales. Como para ingresar en cualquiera de esos dos tipos de métodos y trabajarlo, que habíamos mencionado en la clase anterior, que teníamos nuestra base de datos principal registrada en el campo, donde en cada fila está el sitio o muestra y en las columnas están las variables, que pueden ser variables ambientales o, por ejemplo, la presencia o ausencia de especies. Entonces, con esa matriz de datos vamos a hacer el primer tipo de métodos de multivariados, que son los métodos de agrupamiento o clasificación. Hemos dicho que en ese caso nuestro objeto resultado final es obtener un dendrograma. Así, para obtener ese dendrograma tenemos que pasar por estas etapas o pasos a partir de nuestra matriz original, llegar al dendrograma. Y entre eso, a la matriz original, le indicábamos un índice de similitud para saber cómo era el nivel de similitud entre dos sitios, daba como resultado una matriz de disimilitud. A esta matriz de disimilitud le aplicábamos algún tipo de ligamento, obteniendo como resultado final este dendrograma. Si nosotros vamos a hacer ahora aquí, la base de datos con la que contamos es esta base de datos que son en los sitios, en la fila están los 16 sitios de los sistemas ribereños, de los bosques ribereños registrados por el doctor Cirón. Y en las columnas están las especies leñosas que están registradas. Entonces nosotros, ¿qué estamos diciendo acá? Que esta especie ha sido registrada, por eso es presencia de ella en este sitio, pero ausente en este sitio. Por lo tanto, son datos cualitativos. ¿Qué hacemos? Abrimos el Infostat, yo ya lo tengo abierto, les va a aparecer así. Ustedes ponen archivo y ponen nueva tabla. ¿Ven? Van a Excel, donde ustedes tenían la base de datos, marcan toda la base de datos, marcan completa, dicen copiar, van al Infostat y donde dice edición, pegar con nombres de columnas. Y ahí les aparece. Ustedes van a estadísticas, van a análisis multivariado, van a análisis de conglomerado. Y les dicen que ustedes quieren todas estas especies, son las variables, recuerden la matriz, y quiero que clasifique y agrupe por los sitios. Quiero saber cuáles sitios son más similares de acuerdo a la composición florística presente en esos sitios. Damos OK. Y ahí le aparece. En este lado están los índices de similitud. Vamos a dejar en Shackle porque era presencia-ausencia. Vamos a indicar el complemento del mismo y vamos a indicar como método de ligamento el promedio ponderado. Ven que acá indico la versión de que grafique el dendrograma. Con esto, entonces ya tenemos índice de similitud, método de ligamiento, gráfica de dendrograma. Listo. Dan OK. ¿Ven? Con esto obtenemos el dendrograma. ¿Qué es la última opción que nosotros hemos dicho que teníamos que hacer? Intentar dar un corte. Entonces, si nosotros hacemos un corte aquí imaginario, ¿qué es lo que obtienen ustedes? Primero un grupo acá de sitios, otro grupo de sitios y otro grupo de sitios. ¿Qué es lo que tiene este grupo de sitios? ¿Por qué nos da la seguridad que este dendrograma es bastante bueno? Porque justo estos sitios son los que tienen que son sitios más degradados, donde ha habido más efecto de árido, más porcentaje de especies exóticas. Estos son unos sitios intermedios y estos son unos sitios que tienen, por su similitud, tal vez con una mayor riqueza de especies nativas, por ejemplo. Bueno, eso habría que averiguarlo. Pero entonces, lo que hacemos es detectar un corte. En este corte quedan armados como si fuesen tres comunidades. Esta y esta. ¿Cuál es la otra información que les da? Cuando ustedes vean, les da una información de correlación cofenética. Quiere decir, cuál es la similitud en su matriz de datos originales con el dendrograma. Y está buenísimo porque es 0,87. Casi el 90% de la información registrada ha quedado detectada por el dendrograma y eso está muy bueno. Ahora bien, entonces,
Ahora volvemos, con esto queda finalizado el tema del conglomerado, así de sencillo. Volvemos ahora a la clase que estábamos tomando. ¿Y qué es lo que después vamos a ver? Los métodos de ordenamiento. ¿Se acuerdan? La otra opción de métodos de ordenamiento, donde teníamos en cuenta el análisis del gradiente ambiental, donde teníamos en cuenta particularmente, además de que es la misma matriz donde las filas se colocan las especies, los sitios, en las columnas pueden ser especies o variables ambientales, y donde el resultado de esto, ¿qué era? El resultado es obtener este gráfico, o sea, los sitios en un espacio multidimensional y en un gráfico de 2 dimensiones, un eje 1 y un eje 2, donde quedan plasmados estos sitios para ver cuán separados están unos de otros y ver entonces, detectar algún nivel de agrupamiento diferente del otro nivel de agrupamiento. Entonces, también tenemos que pasar por pasos. Tenemos nuestra matriz original, le aplicamos algún método de ordenamiento, que en este caso pueden ser métodos algorítmicos matemáticos o también puede ser una matriz de similitud particular con algún índice, como suele ser el caso de, por ejemplo, los gráficos que son el resultado y se denominan en MDS o de coordenadas principales. Entonces, tenemos la matriz de datos, un método de análisis intermedio para el resultado final, un gráfico, un plot que le denominamos biplot, de un eje 2 en función de un eje 1, donde quedan plasmados los sitios. Entonces ahora sí, volvemos, vamos al Excel, vemos esta base de datos, yo quiero que ustedes, vamos a volver acá, ustedes acá tienen las variables ambientales, cada una, ven, de las variables ambientales registradas en cada uno de los sitios. Volvemos al Infostat, le vamos a indicar acá una nueva tabla. Volvemos al Excel, volvemos a la matriz de estas variables ambientales, marcamos todo con el nombre, copiamos, vamos a Infostat, antes de pegar hacemos edición, pegar con nombres de las columnas y ahí estamos. ¿Cómo sé que esto no es confundido, este dato de esta celda no es confundido con el nombre? Si ustedes van acá y le dicen el tipo de dato, tiene que darle el tipo de dato. ¿Y qué le dice? Real, que es lo que siempre tiene que ser. Si llegas a hacer categoría, no lo va a entender como un valor numérico. Entonces lo está entendiendo como un valor real, quiere decir que está bien colocada la información, bien pegada esta matriz de datos. Entonces vamos a estadísticas, vamos a análisis multivariado y vamos a ir a análisis de coordenadas principales. Vamos acá y le vamos a decir, más o menos como el otro, le vamos a decir que ubique las variables y que clasifique por los sitios. Le damos el OK. Acá ven, aparece esa matriz intermedia. ¿Por qué? Porque hemos dicho que para este análisis de coordenadas principales va a utilizar su algoritmo matemático intermedio antes de obtener el gráfico de biplot, un método con índice. En este caso vamos a utilizar el Bray-Curtis, que es el normalmente utilizado en datos ecológicos con distintos escalas de medición en las variables ubicadas obviamente en las columnas de las matrices. Vamos a dejar así. ¿Y saben qué le van a colocar? Le van a colocar que grafique y le van a colocar que guarden los ejes. Ya van a ver para qué. Vamos a aceptar. Y si ustedes cliquean acá, ven que le aparecen los nombres de los sitios. Entonces, aparecen los nombres de los sitios. Acá, acá, ¿ven? Aparecen los nombres de los sitios. ¿Ven? Acá. Y vamos apareciendo los nombres de los sitios. No es fácil terminar de colocar los 16. Hay que cliquear bien cerca. Y ahí estamos. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que a medida que aumentan los valores de este eje 1, que está respondiendo un 53%, la variabilidad está muy buena, mientras un eje más o menos responda más del 30% de la variabilidad que es registrada en el campo, es bastante bueno. Estamos diciendo que a medida que aumentan el eje 1, vamos a encontrar este tipo de sitios, justamente son los más degradados, los que más tienen un efecto antropogénico. Mientras que a menores valores del eje 1 vamos a encontrar estos sitios que son los buenos, los que tienen buenas condiciones de conservación, una manera de decir. ¿Qué vamos a hacer con eso? Aquí tienen los valores de lambda de la conservación. Eso no nos sirve mucho por ahora. ¿Qué era lo interesante que yo le decía cuando digo guarden los ejes? Cuando nosotros decimos guarden los ejes es
que si ustedes ven su matriz, cuando tengan su matriz, ¿qué les aparece ahí? El eje 1 y el eje 2, ¿ven? Ustedes al eje 1, ven eje 1 y eje 2. Cuando ya están agregados estos ejes 1 y eje 2, ustedes van a ir a estadística. Yo quiero saber cuáles de estas variables ambientales responden a ese eje 1 y cuáles de estas variables ambientales responden al eje 2. Entonces vamos a estadísticas y le vamos a decir que nos dé un método de análisis de correlación, los coeficientes de correlación. Ven que ahí están graficados y vamos a hacer paso por paso. Le vamos a decir que haga primero que compare a este eje 1 con todas estas variables. Les damos a aceptar. Le vamos a poner la correlación según el coeficiente de Spearman. Le vamos a decir que la forma coloque en lista y le vamos a dar a aceptar. Entonces, si ustedes lo corren, ¿qué es lo que dan? Lo que me interesa es, por ejemplo, la altura con la variable eje 1. ¿Es significativo? Sí, miren la significancia, un 0.92. Recordando que el nivel de significancia tiene que ver con el valor de correlación. Cuando el valor de correlación se acerca a 1, quiere decir que realmente hay significancia, que hay diferencias significativamente estadísticas. Entonces quiere decir que la altura... la altitud tiene que ver con el eje 1. Después tenemos el tipo de tramo, si se tiene que ver con el eje 1, si está muy, con efecto muy, el tramo es muy corto de bosque ribereño, es un problema también. Si tienen que ver, por ejemplo, los índices de los residuos suburbanos, y ustedes ven que tiene altamente significativo. Y así, ustedes pueden copiar esta tabla, y miren, yo ya la he copiado y la he pegado acá. Lo mismo hago con el eje 2, y van obteniendo, ven que tengo acá, con el eje 1 copiada esta, y con el eje 2 copiada acá. Y ven que lo que obtengo acá, miren esto, tengo cada una, todas las relaciones. ¿Qué hago yo después? Hago una pequeña tablita donde coloco el nombre de la variable y la significancia con el eje 1 y si ha sido significativo con el eje 2. Miren acá, con color yo le puse la significancia para que sea bien destacable. Entonces acá estamos diciendo que la altura tiene una significancia, tiene que ver con el eje 1, el tipo de tramo, la distancia más cercana, los residuos sólidos urbanos, las construcciones en el lecho que haya, porcentaje de especies exóticas y el número de especies totales, mientras que el eje 2 está respondiendo por la extracción de áridos y la altura del Banfield. Y es así como ustedes van a obtener este gráfico, que es el que acabamos de ver en el Infostat. Ustedes van a ver por acá. Ven que tienen distintas tablas. Una para ver la información, otra para ver los resultados. Y la otra, cliqueo acá, los resultados. Y la otra para obtener los gráficos. Perdón, que no lo ubicamos. Y ahí está el gráfico, ¿ven? Entonces estamos diciendo, ¿ven? Que a medida que aumenta el eje 1, dado, por ejemplo, por altitud, que es negativa, que estamos diciendo que en bajas altitudes, a medida que aumenta está en bajas altitudes, porque es un coeficiente negativo, recordar elementos básicos de estadística. Entonces, en bajas altitudes encontramos situaciones donde están estos sitios agrupados justamente los más degradados, y donde también tenían altos niveles de residuos urbanos. Y en altas altitudes, quiere decir menores valores del eje 1, encontramos estos sitios que tienen mejor nivel de conservación y lo contrario que no tiene tanta influencia humana porque no están residuos sólidos urbanos liberados en esta zona. Y así ustedes pueden empezar a trabajar con estadística multivariada, elementos básicos con el Infostat. Muchas gracias.